La historia alternativa es un género de nicho, pero que cada vez tiene más seguidores. Dentro de este subgénero, a su vez, hay otro subgénero que es la historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial, que es una de las partes más populares ya por sí de la historia, y de la historia alternativa también. Previamente había hecho un video sobre qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en uno de los comentarios alguien me sugirió que hiciera un video acerca de qué hubiera pasado si Japón ganaba la Segunda Guerra Mundial. Como expliqué en el primer video, hubo de hecho dos guerras simultáneas, o uno puede analizarlo de esa forma, por lo menos desde el punto de vista del eje. Por un lado estaba la guerra en Europa y en el norte de África, que estaba relacionado a la expansión del Tercer Reich y en menor medida de Italia, y por el otro lado estaba la guerra en Asia y en el Pacífico, que estaba obviamente determinada por expansionismo japonés. Por un lado tenemos lo que pasó en Europa principalmente, y bueno, todos sabemos cómo terminó con la derrota del eje en ese continente. En ese primer video explicaba que en realidad era prácticamente imposible que Alemania pudiera ganar la Segunda Guerra Mundial por muchos factores, factores económicos, factores geopolíticos, y bueno, básicamente haberse ganado demasiados enemigos en muy corto tiempo. Pero lo interesante es que en la guerra del Pacífico, en la guerra de Japón, en su propia guerra de expansión, el resultado podría haber sido distinto. De hecho, hay muchos más indicios de que esta guerra podría haber sido exitosa que en el caso de los alemanes. Esto por varios motivos. Uno de los motivos es que se enfrentaba a imperios bastante impopulares con la población nativa. En realidad lo asemeja bastante a la situación que había cuando Alemania entra en la Unión Soviética. Tenemos ese factor en primero. Muchos de estos lugares que fueron conquistados por Japón estaban en manos de imperios que a su vez estaban luchando contra Alemania, que era visto como el principal enemigo. No solo eso, sino que Francia, una de las potencias coloniales más importantes, ya había sido derrotada y su centro había sido conquistado por el Tercer Reich, cosa que debilitaba aún más su posición en el sudeste asiático. Por otro lado, tenemos que la guerra de Japón contra China era una guerra extremadamente difícil por el tamaño, geográficamente hablando de China, y por el tamaño de la población china. A esto hay que sumarle, bueno, el maltrato japonés generalizado hacia la población nativa, lo que galvanizó justamente a todos los chinos a luchar, o por lo menos tener una actitud muy hostil hacia los japoneses. Al igual que el Tercer Reich, Japón dependía mucho de las importaciones de distintas materias primas. Primero que todo hay que decir que este expansionismo japonés comienza en el siglo XIX con la modernización de ese país. Tenemos que conquista Corea, conquista ya algunos territorios en China, el más importante la isla de Formosa, la isla de Taiwán, también llamada. Luego ya en la Primera Guerra Mundial también se va expandiendo. Esto es sobre territorios tanto chinos, es decir, concesiones alemanas en China que pasan a Japón, así como otros territorios alemanes que pasan a Japón. Pero este expansionismo se acelera en la década del 30 del siglo XX, con la conquista de Manchuria, donde imponen un régimen títere y desde allí luego después atacan China en 1937 y van conquistando distintos territorios chinos. Y esta es la parte importante, un factor determinante en la derrota de Japón es la división que había dentro de Japón entre distintos grupos de poder, dos de los más importantes siendo el ejército imperial japonés y la marina imperial japonesa, que tenían estrategias generales distintas y objetivos distintos. El ejército imperial japonés quería una expansión en la Asia continental, mientras que la marina imperial japonesa quería una expansión más por el Pacífico, hacia el sudeste asiático, Indochina. Y esto tenía que ver con su propia ideología militarista, expansionista, ultranacionalista. Y este factor ideológico es muy importante y explica en gran parte la hazaña y la violencia con la cual se llevó a cabo esta conquista. Acá también otro paralelismo con el caso alemán. Y tenemos que probablemente el factor determinante que ya selló la derrota japonesa fue el ataque a Pearl Harbor. Con este ataque Estados Unidos entra en la guerra contra Japón directamente, y bueno, y con su poderío industrial, con su población mucho más grande y con su economía mucho más grande, termina derrotando a ese imperio. Había distintas voces que decían, bueno, no es necesario atacar a Estados Unidos, otros que decían, bueno, hay que atacarlo muy rápidamente, el almirante Yamamoto, si vamos a atacar a Estados Unidos, vamos a hacerlo rápido, efectivamente. Pero como fuera, ya el hecho de decidir atacar a Estados Unidos llevó a la catástrofe para Japón. Así que básicamente el punto de divergencia sería que Japón no ataque a Estados Unidos.
porque desde Estados Unidos Japón importaba el 80% del petróleo que necesitaba. Así que una vez que Estados Unidos pone un embargo de petróleo justamente en vista de este expansionismo militarista japonés, Japón, en vez de decidir ceder frente a las exigencias de Estados Unidos, que eran bastante lógicas, que era que los japoneses se retiraran de China, por ejemplo, decide más bien ir más a fondo con el militarismo, por lo que, bueno, justamente decide atacar a Estados Unidos. En este escenario, Japón no hace eso aún con el embargo, sino que más bien se concentra en destruir los remanentes de los imperios europeos en Indochina y en el sudeste asiático. Esto es sin la intervención de Estados Unidos, por lo que, bueno, como fue en la historia real, estas fueron victorias bastante rápidas, bastante buenas de Japón, conquistando lo que hoy en día es Indonesia, Malasia, lo que es hoy en día Vietnam, Laos, Camboya. Posteriormente, bueno, aliándose a Tailandia bajo presión, pero Tailandia se termina aliando a Japón y luego entrando a lo que sería Birmania, hoy en día Myanmar. Y por el otro lado, el ejército imperial japonés continúa sus operaciones en China. En este escenario no habría nada que detenga ese avance japonés. Los japoneses obviamente no toman Filipinas, que estaba dominado por los estadounidenses en esa época, por lo cual el presidente Roosevelt no tiene la excusa necesaria para movilizar los recursos de Estados Unidos en contra de Japón. Japón consigue el petróleo en las zonas conquistadas, si bien no logra suplementar totalmente lo que le falta luego del embargo de Estados Unidos. En este escenario la invasión a Australia es exitosa, la invasión también a Nueva Zelanda es exitosa, y finalmente Japón puede imponer esa esfera de coprosperidad asiática, que era su plan geoestratégico más grande, el que en realidad era el sometimiento económico de toda esa área a las necesidades de Japón. El avance japonés en China continúa sin poder conquistar todo el país, pero por lo menos tomando el este del país. Y lo que tenemos es que en este caso la economía japonesa se empieza a resentir fuertemente, hay grandes problemas económicos, la industria japonesa se empieza a resentir muchísimo, muchos sectores directamente colapsan, y tenemos un imperio japonés que, si bien es victorioso en el plano militar, empieza a decaer fuertemente en lo que sería la parte económica. Una salida posible frente a estos problemas sería justamente lo que hicieron los japoneses una y otra vez en este periodo, es atacar. En este caso el objetivo sería avanzar hacia el Medio Oriente a través de India, con la ayuda de los nacionalistas indios, y que en este caso tendría, por un lado, el beneficio de no estar luchando contra Estados Unidos con todos sus recursos, de lleno contra Japón, aunque de hecho sí tenían los recursos los británicos y los estadounidenses. También tenía a su favor que mucha gente de la región quiere independencia, quiere que el dominio británico se termine, así que probablemente veríamos un avance importante de los japoneses en el subcontinente indio, y acá es cuando es más difícil realmente saber cuán exitoso podría haber sido este avance hacia la India. El objetivo final, por supuesto, serían los campos petrolíferos del Medio Oriente. Entonces la pregunta es, ¿podría haber Japón llegado a los campos petrolíferos del Medio Oriente antes de que su economía colapsara totalmente? Si la respuesta es sí, entonces tendríamos que la economía japonesa podría haberse salvado, el imperio podría haber perdurado durante mucho tiempo más, y si la respuesta es no, entonces tendremos que la economía japonesa hubiera colapsado, y ya el imperio británico y los imperios europeos podrían haber empezado a hacer contraataques importantes e ir poco a poco comiendo el territorio que fueron perdiendo desde la India británica y también haciendo algunos asaltos anfibios, sumado a que, de manera muy similar a lo que hicieron las fuerzas de ocupación alemanas, las fuerzas de ocupación japonesas fueron extremadamente crueles, en muchos casos con los nativos, que también, al igual que lo que pasa en Europa, muchas veces los recibieron como libertadores. Pero bueno, bajo esa ideología ultranacionalista que tenían, el desprecio, el maltrato, bueno, y cuestiones bastante violentas eran comunes. Tenemos que, aun si Estados Unidos no hubiera entrado directamente en el conflicto, la posibilidad de que Japón hubiera ganado la guerra eran pequeñas, teniendo en cuenta cuestiones materiales, el límite material que era su falta de acceso al petróleo, por lo cual se movía prácticamente toda su energía. Así que en el único escenario que podríamos vislumbrar que Japón podría haber ganado la guerra, sería uno en el cual ataca a las colonias europeas en Asia, disminuye su ataque en China, o por lo menos llega a un acuerdo con las autoridades chinas, o llega a un momento que se detiene el avance, así no gasta recursos, y tiene serios problemas económicos, tiene que reconvertir su economía,
tiene que buscar sustitutos, pero en esa transición hacia algo más podría haber colapsado en cualquier momento. Esa es la cuestión, porque si ponía más presión en los países ocupados, en las zonas ocupadas, porque muchos no eran países previamente, eso podría haber llevado a más rebeliones, obviamente fogoneadas por los imperios europeos que querían recuperar la zona. Así que de manera muy similar a como dije en el video con respecto a Alemania, se podría haber llegado a una especie de status quo en el cual varias potencias aceptaran que Japón es una potencia importante, aceptaran que Japón domina el sudeste asiático, parte de Asia Oriental. Tenía a su favor que tenía un pacto de no agresión con la Unión Soviética, eso le daba bastante aire en el aspecto geopolítico, por lo menos en su frontera norte. Pero bueno, estaría enfrentado a Estados Unidos diplomáticamente y a los imperios europeos en decadencia militarmente. Así que sí, de hecho Japón tenía más posibilidades de ganar la Segunda Guerra Mundial si no hubiera atacado a Estados Unidos, pero aceptando un colapso económico luego de toda esta campaña de expansión. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, fue un análisis bastante amplio, estas cuestiones de historia alternativa dan para mucho. Seguramente voy a seguir haciendo estas cuestiones de tanto historia alternativa y hablando de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me fascina. La verdad que tengo que admitir que soy un fan de la Segunda Guerra Mundial desde hace muchísimos años, así que podría empezar a traer más contenido relacionado a eso. Espero que les haya gustado y bueno, les dejo la pregunta. ¿Creen ustedes que Japón podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.